Hola a todos. En el mundo de los compiladores y el análisis de lenguajes, no podemos simplemente trabajar con la materia prima en bruto. No, necesitamos refinarla. Hoy vamos a desglosar un proceso que es absolutamente fundamental, la simplificación de gramáticas de contexto libre. Piénsenlo como el proceso de preparación esencial para que nuestros algoritmos funcionen de manera limpia, eficiente y, sobre todo, correcta. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos trae hoy aquí. Muy a menudo, la primera versión de una gramática que diseñamos tiene impurezas, reglas de más, callejones sin salida, pasos que no llevan a ninguna parte. Entonces, ¿cómo podemos podarla? ¿Cómo la refinamos para que quede impecable y eficiente? Pero, y esto es lo más importante de todo, ¿cómo lo hacemos sin cambiar ni un poquito el lenguaje que genera? Para eso, no podemos ir a ciegas. Necesitamos un método, un sistema, un algoritmo. Así que este es nuestro plan de ataque. Vamos a imaginar este proceso como una refinería con varias etapas. Primero, vamos a entender qué son exactamente estas impurezas. Luego, pasaremos la gramática por 3 filtros de limpieza, uno por uno. Eliminaremos variables inútiles, luego las producciones lambda y finalmente las producciones unitarias. Para que todo quede claro, aplicaremos el proceso completo a un ejemplo y al final veremos cómo esta lógica se traduce a código real. Entonces, ¿por qué nos tomamos toda esta molestia? Bueno, porque muchos de los algoritmos más importantes que usamos, como los analizadores sintácticos o los que convierten gramáticas a formas normales estándar, simplemente asumen que la gramática con la que trabajan ya está limpia, que no tiene estas redundancias. Simplificar no es algo opcional, es un prerequisito para poder avanzar. Este diagrama nos muestra el camino completo, de principio a fin. Partimos de una gramática original que puede estar llena de estas impurezas y la hacemos pasar por 3 filtros. Y ojo, el orden aquí es deliberado y muy importante. Primero, eliminamos variables inútiles. Segundo, nos encargamos de las producciones lambda. Y tercero, resolvemos las producciones unitarias. El resultado de todo esto es una gramática equivalente, pero mucho más limpia y manejable, lista para el siguiente gran paso, que casi siempre es su conversión a la forma normal de Chomsky. Muy bien, empecemos con la primera etapa de nuestra limpieza, las variables inútiles. Piensen en ellas como código muerto en un programa. Están ahí escritas, ocupan espacio, pero en realidad no participan en la generación de ninguna cadena válida de lenguaje. Nuestro trabajo entonces es actuar como cirujanos, identificarlas con precisión y extirparlas. Ahora, vamos a la definición formal, que es muy interesante. Una variable puede ser inútil por 2 razones distintas. La primera, es un callejón sin salida, es decir, por más que derivemos y delimemos, nunca lograremos que se convierta completamente en una cadena de terminales. A esto lo llamamos una variable no terminable. La segunda razón es como una isla desconectada del continente. Simplemente no hay ninguna forma de llegar a ella desde nuestro punto de partida, el símbolo inicial S. A esto la llamamos no alcanzable. Ok, ¿y cómo las encontramos de forma sistemática? Con un algoritmo iterativo, que va construyendo la solución poco a poco. Miren, primero, identificamos las variables que son obviamente terminables, aquellas que tienen una regla que produce directamente solo símbolos terminales. Esas van a nuestro conjunto term. Luego, entramos en un bucle, expandimos ese conjunto. Si encontramos una variable que produce algo compuesto por terminales y variables que ya están en nuestro conjunto term, entonces esta nueva variable también es terminable. Y repetimos este proceso una y otra vez, hasta que en una pasada completa no podamos añadir ninguna variable nueva. Ahí nos detenemos. Y para encontrar las variables alcanzables, el proceso es muy parecido. Empezamos con el único punto de partida que tenemos garantizado, el símbolo inicial S. Lo metemos en nuestro conjunto de alcanzables, ALC. A partir de ahí, de nuevo, iteramos. Exploramos las producciones de las variables que ya están en el conjunto, y cualquier nueva variable que encontremos en los lados derechos de esas reglas, la añadimos a ALC. Y repetimos hasta que el conjunto deje de crecer. Y aquí, por favor, muchísima atención, porque este es un punto crucial y un error súper común en los exámenes. El orden en que hacemos estas 2 eliminaciones importa, y mucho. Siempre, pero siempre debemos eliminar primero las variables no terminables y después las no alcanzables. ¿Por qué? Imaginen que lo hacen al revés. Podrían eliminar una variable no alcanzable que sin saberlo era la única que permitía que otra variable demostrara ser terminable. Al final nos quedaría basura residual en nuestra gramática. Así que recuerden, primero terminables, luego alcanzables. Bien, superada la primera etapa, pasemos ahora a la segunda. Las producciones lambda, también llamadas producciones vacías, son estas reglas especiales que permiten que una variable, simplemente desaparezca de una derivación.
Son muy útiles en el diseño, pero complican enormemente los algoritmos de análisis sintáctico. Por eso, necesitamos gestionarlas de una forma controlada. El concepto clave aquí es el de variable anulable. Es muy sencillo. Una variable es anulable si, a través de una o más derivaciones, puede terminar convirtiéndose en la cadena vacía, en lambda. En otras palabras, si tiene el poder de desvanecerse. Y sorpresa, el algoritmo para encontrarlas sigue exactamente el mismo patrón iterativo que ya conocemos. Empezamos con las candidatas obvias, las variables que tienen una regla que produce directamente lambda. Luego, en un bucle, buscamos variables que produzcan cadenas formadas exclusivamente por otras variables que ya sabemos que son anulables. Si encontramos una, la añadimos al conjunto y volvemos a empezar, hasta que ya no podamos añadir más. Ahora, eliminar las producciones lambda no es tan fácil como simplemente borrarlas. Si hacemos eso, cambiamos el lenguaje. Lo que debemos hacer es un proceso más sutil, generar nuevas reglas para compensar. Por cada producción que contenga variables anulables, debemos añadir todas las combinaciones posibles donde esas variables, una a una o en grupo, desaparecen. Por ejemplo, si tenemos A tende a x, y, z y resulta que y y z son anulables, tenemos que generar nuevas reglas. A tende a x, y, A tende a xz y A tende a x para cubrir todos los casos posibles. Llegamos al último filtro de nuestra refinería, las producciones unitarias. Estas son reglas muy simples, de la forma A produce B, donde tanto A como B son variables. En realidad no expanden la cadena, lo único que hacen es renombrarla, y esto añade pasos innecesarios y complejidad a las derivaciones. Formalmente, una producción unitaria es justo eso, una variable que deriva en otra única variable. Piensen en ellas como un desvío innecesario en una carretera. Nuestro objetivo es eliminar ese desvío y conectar el punto de partida directamente con el destino final. El proceso para eliminarlas tiene dos pasos. Primero, para cada variable, calculamos lo que llamamos su conjunto unitario, es decir, hacemos una lista de todas las otras variables a las que puede llegar usando únicamente este tipo de producciones de renombre. Segundo, eliminamos esas reglas unitarias. ¿Y cómo lo hacemos? Si teníamos una regla A a B y B a su vez tiene una producción no unitaria como B a XY, simplemente creamos un atajo. Añadimos una nueva regla A a XY. De esta forma, A hereda directamente todas las producciones útiles de la cadena de renombre, saltándose los intermediarios. Muy bien, creo que la teoría ya está bastante clara. Ahora, para que todo esto se asiente de verdad, vamos a remangarnos y aplicar este pipeline de 3 etapas a un ejemplo concreto de principio a fin. Así veremos cómo funciona todo esto en la práctica. Aquí la tenemos, nuestra gramática de partida. Como pueden ver, es bastante compleja, con un montón de reglas. A primera vista es muy difícil saber qué impurezas contiene, qué sobra y qué falta. Pues bien, vamos a pasarla por nuestra refinería paso a paso y a ver qué queda al final. Primer paso, eliminar las no terminables. Echemos un vistazo a las reglas. Fíjense en la variable A. Sus únicas producciones son A y A. ¿Ven el problema? Es imposible derivar una cadena que no contenga a la propia A. Es un bucle sin salida a terminales. Por lo tanto, A no es terminable. La eliminamos, junto con cualquier regla de la gramática que la contenga. Esto nos deja con esta gramática intermedia, que llamaremos G1. Ahora trabajamos sobre G1. Es el turno de las no alcanzables. Empezamos con nuestro símbolo inicial, S. De S podemos llegar a B y a C. B y C se llaman entre ellas. Pero, si observan con atención las reglas que nos quedan, no hay ninguna forma de llegar a D, a E o a F. Son islas completamente desconectadas, así que las eliminamos. Y listo, aquí está nuestra gramática final, limpia, simplificada y, lo más importante, perfectamente equivalente a la original. Muy bien, hemos visto cómo funciona esto en la pizarra, con la lógica y los ejemplos, pero demos un paso más. Veamos cómo estos algoritmos se ven cuando los traducimos a código. Esto nos va a ayudar a consolidar de verdad cómo funciona su lógica interna. Miren este fragmento de código en Python. Es una implementación para encontrar las variables terminables. No es necesario entender cada detalle de la sintaxis ahora mismo. Lo que quiero que vean es la estructura. ¿Se dan cuenta? Refleja perfectamente el algoritmo que describimos. Hay una inicialización y luego un bucle while que se repite hasta que ya no hay más cambios. Es la misma idea, pero escrita en otro lenguaje. Vamos a desglosarlo un poco para conectar el código con lo que ya sabemos. La línea term equals set es simplemente crear la caja vacía donde iremos metiendo nuestras variables terminables. El primer bucle for es la fase de inicialización. Busca las reglas más sencillas, las que producen solo terminales, y mete esas primeras variables en la caja.
Y luego el bucle while. Ese es el motor, el corazón iterativo del algoritmo. Una y otra vez, revisa la gramática, usando las variables que ya están en la caja para ver si puede encontrar otras nuevas que ahora califiquen como terminables. Y se detiene solo cuando, después de una revisión completa, no ha podido añadir nada nuevo. Y con esto cerramos el círculo. Hemos tomado una gramática que era compleja, redundante, y la hemos transformado en una forma limpia, eficiente y elegante. Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ahora que tenemos esta herramienta, ahora que sabemos limpiar y preparar nuestra materia prima, ¿qué puertas se abren? La respuesta es muchísimas. Estamos un paso crucial más cerca de poder construir analizadores sintácticos robustos, de entender la estructura profunda de los lenguajes de programación y, en última instancia, de construir compiladores.